O sea, tu papá vino como un hombre derrotado, triste y deprimido, y de pronto empezó a cambiar su comportamiento. Esta señora le estaba inyectando sangre humana de otra persona en su rostro. ¿Es la sangre tuya la que usan aquí? Sí, señora. Me tiene como un roble, doctora. ¿Es verdad? Me lo tiene funcionando muy bien. Eva, es sangre de rata en el pene. Esto es lo máximo. La sociedad es muy ignorante en cuanto a ese tema. De Busqué meterte en la chismoso. casa y encontré pastillas que se llamaban Actripla y cuando fui al internet a buscar eran para el tratamiento del VIH. Aún cuando tú adoptaste a estos niños, ella no te dijo a ti que los No niños lo vi tenían necesario, VIH. doctora. ¿Para qué? O sea, Y tú sabías que estaban enfermos esos niños. claro. Ustedes saben lo que está pasando aquí, ¿verdad? ¿Qué quieren hacer? ¿Quedarse aquí o irse a Colombia? Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor francés André Malraux dijo: ser feliz es el mejor método para rejuvenecer. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, ser feliz, hay que decirle eso a los cirujanos plásticos hoy en día y no van a querer trabajar más nunca. Vamos a recibir al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Mi viejo estaba ya listo para morirse, pero ahora esta mujer lo hace pensar que tiene 20 años. Yo no sé qué es lo que le está dando. Yo lo único que hice por él fue darle una inyección de juventud para que siga gozando la vida. Buenas tardes, Buenas bienvenidos. tardes, doctora Polo. Daniel, explícame tu demanda contra Ángela y dime lo que exiges para resolver este caso. Ok, yo exijo, primero que todo, una indemnización por $3.000 por los daños y perjuicios que esta mujer ocasionó a mi padre y el desalojo inmediato de esta mujer de mi casa. O sea que ella es tu inquilina. Ok. Desalojarla. Ok. ¿Ella tiene contrato de arrendamiento? Sí. Sí, hay un contrato de arrendamiento. Existe. Ok, perfecto. Explícame el porqué de esta situación. Ok, vea, le voy a contar. Desafortunadamente hace un año murió mi madre. Mi padre quedó solo en Colombia. Estaba muy triste, deprimido, entonces decidí que lo mejor era traérmelo para acá y hacerme responsable de él. Hace unos 8 meses pasó eso. Que vino tu papá a vivir Ajá. contigo. Sí. Ok. Hace unos 3 meses puse un anuncio donde decía que estaba pues alquilando un espacio en mi casa, ¿sí? Y pues esta señora llegó acá. Yo al saber que pues también era colombiana, le quise ayudar, entonces le alquilé el lugar. De un tiempo para acá mi papá empezó a sentirse distinto. O sea, tenía comportamientos extraños, se sentía otra vez como un niño de 20 que quería seguir saliendo a tomar, a rumbear, a salir con muchachitas. O sea, tu papá vino como un hombre derrotado, triste y deprimido, y de pronto empezó a cambiar su comportamiento. Después de que llegaron ellas. Después que llegó ella. Ajá. Después que tú le alquilas el espacio a ella en tu casa. Ok, bien. Ok, entonces, pues yo le pregunté que qué pasaba y me dijo mi papá que le estaban inyectando juventud. No sé qué era lo que estaba pasando con esta señora, pero un día pues sí, le hice caso y lo llevé a una fiesta. Y mi papá pues se puso un poco loco, empezó a disfrutar mucho de la fiesta, se quitó su camisa, se quitó su pantalón, empezó a perseguir a las niñas, cosa que pues a mí me pareció muy vergonzoso y pues me lo llevé.
Un día, después de todas estas ¿Pero se pasó de actitudes... copa? ¿Qué le pasó? No, estaba con esa actitud desde el principio. Ok. Igual sí tomó un poco, pero tenía esa actitud desde un principio. Ok. Un día, después de que todo esto había pasado, llegó inflamado, rojo, con un sarpullido, no sé qué era lo que tenía, pero estaba hinchado y rojo. Lo llevé al médico y efectivamente me dijo que estaba sufriendo una reacción alérgica a algo, que no sabía qué era. Mi papá le comentó al doctor que él estaba haciéndose un tratamiento facial, que se lo estaba haciendo esta señora, ¿sí? El médico le dijo que lo suspendiera, pero él no quiso hacer caso, ni siguió. Resulta que esta señora le estaba inyectando sangre humana de otra persona en su rostro. Entonces, a eso se debía la alergia y todo lo que tenía. ¿Sangre humana de otra persona? De una persona joven. Por eso me decía mi padre que estaba recibiendo inyecciones de juventud. Porque le inyectan la sangre de una persona más joven que él para rejuvenecerlo. Bueno, entonces, ¿y qué hiciste? ¿La confrontaste a ella? Pues, ¿Qué hizo? Cuando yo la confronté, le dije que necesitaba que se fuera de mi casa, ¿sí? Pero no le preguntaste qué era lo que estaba Pues haciendo. qué era lo que estaba pasando, sí, me dijo que eso era un tratamiento normal, que ella lo hacía, pero pues es que es mi papá y ella no puede venir acá a hacer experimentos con él. Bueno, pero ¿qué edad tiene tu papá? A ver, mi papá es un señor anciano ya, Pero de la tercera edad. ¿Cuán anciano es? Porque hoy en día la gente dice anciano a 60 y no Ok. es anciano. 60 es una persona joven. 75 años tiene mi papá. 75 años tiene tu papá. Ok, entonces, cuentas médicas de $2.080 más 345, esos son los $3.000 que estás pidiendo de compensación para cubrir las cuentas médicas de tu papá. Ok, sí. Ok, perfecto. Ángela, ¿cómo respondes? Bueno, doctora, ¿Tú eres buenas facialista? tardes. Sí, señora, yo estudié en Colombia, tengo mi título allá, soy esteticista y pues tengo especialidad en el tema del rostro y demás. ¿Y Allá. renovaste aquí en Estados Unidos? No, señora, entro a estudiar en estos días. Ok. ¿Qué sucede? Resulta que hace 2 semanas el señor me hizo tremendo escándalo porque Pues no es la salud de entendía... mi papá. Déjame hablar. Él no entendía en qué consistía lo que yo estaba haciendo, pues él no tiene conocimiento al respecto y pues yo le voy a explicar. Hace 2 semanas me hizo un tremendo escándalo, me pidió el apartamento donde estaba viviendo, yo en un estudio pequeño al lado, pues detrás de la casa de él. Y el papá fue el que me lo arrendó, ni siquiera fue él. Yo ya lo he visto por ahí 4 veces. Pero la casa es mía. Ok. Entonces, yo hice como un trato con el señor donde yo ejerzo tratamientos estéticos y faciales, entonces yo le hice un tratamiento facial al señor que consiste en el plasma, no sé si lo conozco, no, doctora, pero se trata de extraer la sangre de Sí, lo la conozco, persona. pero dale, explícalo. Correcto, se trata de extraer la sangre de la persona. Luego se procede a hacer una centrifugación y bueno. ¿Y tú tienes la maquinaria para hacer todo Sí, esto? señora, yo traje mis máquinas de Colombia y demás. Pero tú no eres médico. Sí, doctora, pero igual es yo lo he médico. hecho y nunca he tenido ningún inconveniente al ¿En respecto. Eso lo Colombia? hacen en las estéticas en Colombia, en los spa y no tiene ningún problema. Yo, bueno, posteriormente yo procedí a hacerle el tratamiento al señor porque el señor me lo pidió. El señor no es una persona incompetente, es una persona cuerda, es una persona lúcida. Pero Pero es un igualmente anciano ese y está tratamiento bajo de mi cargo. plasma se hace con la sangre de uno, del Sí, paciente. doctora, tiene toda la razón. ¿Qué sucedió aquí? Como el señor ya es una persona ya de avanzada edad, pero cuerda, igual la sangre de él no era lo suficientemente enriquecida, no era lo suficientemente buena para regenerar las células a él. Entonces, yo procedí a hacerle una inyección de plasma con sangre de otra persona más joven. Es ¿Cómo otra tú vas a hacer persona. eso sin Que saber yo si ya la lo he sangre probado. de esa No es otra médico. persona Sí, está ok, contaminada? o... No, doctora, hay una chica que trabaja conmigo, con ella hicimos el
el tema, yo lo he hecho conmigo, con la sangre de ella, y me ha funcionado, nunca he tenido reacciones alérgicas ni nada. Lo que él llama con tanto escándalo, que estaba súper y que alérgico, eso era una inflamación normal, pues de la puya de las agujas, tenía una pequeña inflamación. Oye, que pero siempre la $1,000 tenía, que nunca lo había visto. Que nunca lo había visto así, perfecto, porque no sé, él nunca ni me lo he encontrado, no sé si vive ahí o no, pero él, no sé, de repente el día que él llegó y lo vi así, yo recién le había hecho el tratamiento, lo vi inflamado, obviamente y lo mi papá llevó me escandalosamente ¿De a un dónde médico. sacas tú esta idea de usar la sangre de otra persona? Porque en ese procedimiento yo sé que se usa la sangre de uno Bueno, mismo. doctora, le voy a explicar. ¿Tú de dónde sacaste esa idea de usar Bueno. la sangre de otra persona? Bueno, en Stanford hay unos estudios ya comprobados en ratas donde una rata más joven le han hecho estudios comprobados que han funcionado, donde en Stanford lo que hicieron fue pasarle sangre joven a una rata vieja, inclusive Pero es que son personas, no ratas. La reacción de la rata más joven, el desarrollo era mejor que el que la rata joven. Eso ha funcionado y por eso yo opté la posibilidad, inclusive es que yo lo hago. Yo lo hago conmigo misma, yo extraigo la sangre siempre y cuando sea el mismo tipo de sangre, se hagan los exámenes, que sea una persona sana, se hacen todos los exámenes de rigor, que no tenga ningún tipo de enfermedades, que esté sana, se hace todo el procedimiento y pues yo me lo he aplicado, a mí nunca me ha parecido nada mal. El señor estuvo de acuerdo. Ajá, ok. Vamos a hacer un corto receso y vamos a mirar este clip de noticias en camino al receso. 3 estudios científicos han comprobado que inyectando sangre de ratones jóvenes en ratones adultos, estos pueden hacer ejercicios durante más tiempo. Uno de los estudios asegura que los ratones mejoran su memoria, recordando, por ejemplo, dónde encontrar una plataforma en un laberinto. La explicación científica aumenta las conexiones neuronales y a más neuronas en el hipocampo, más memoria. Una esperanza para aquellos que padecen de enfermedades como el Alzheimer. Estas terapias rejuvenecen en el cerebro y en el cuerpo de forma natural. Es necesario más investigaciones para conseguir una estrategia exitosa que se pueda aplicar al envejecimiento de los humanos. Regresamos enseguida. ¿Es la sangre tuya la que usan aquí? Sí, señora. Que es aterrador. Yo no sé cómo el señor está vivo. Mira, es sangre de rata en el pene. Esto es lo máximo. Caso cerrado. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas...